Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la universidad y al Colegio de Ingenieros Técnicos Agrónomos que me haya invitado a estar aquí esta tarde. Y como dice la diapositiva, voy a hablar de las estrategias que tenemos nosotros en nuestra empresa para mejorar la calidad del tomate en condiciones de estrés hídrico. Yo trabajo en el grupo Neuen, que es una empresa, no es de la Vega Baja, es de Mazarrón, pero bueno, también tenemos estas condiciones de falta de agua y típicas del sureste peninsular, que también son interesantes para comentar hoy aquí. El grupo Neuen está formado por 3 empresas. Primero nació Frescomed como comercializadora de tomate y el éxito de esta empresa llevó a la creación de Puente Fresh. Puente Fresh es donde envasamos el tomate que viene del campo, allí es envasado, se estudia su calidad y se destina a los clientes finales. Y luego tenemos nuestras empresas propias, nuestras fincas propias, que es Tecún, el grupo empresarial que lleva las fincas. Aquí cultivamos las variedades que son más exclusivas, las que son propiamente nuestras, y así aseguramos la calidad del tomate a nuestros clientes durante todo el año. Como he dicho antes, nuestras fincas de cultivo y el cultivo del tomate en general se sitúan en el sureste español. Nosotros estamos en el término municipal de Mazarrón, entre Mazarrón y Águilas, y también tenemos fincas en la zona de Almería, en el Ejido. Y si por algo destaca es esta zona del sureste peninsular, igual que la zona de la Vega Baja, es por el déficit hídrico que viene asociado a la mala calidad del agua de riego, a la salinidad que hay en el agua de riego y a la alta temperatura. Ese déficit hídrico al final lo que provoca son pérdidas económicas brutales en cualquier cosecha y en cualquier variedad que se cultive. Ay, Dios, es verdad. Ay, lo siento. Hola de nuevo. Haciendo un poco más hincapié en el cultivo al que nos dedicamos nosotros, el tomate es el segundo fruto más consumido en el mundo y además es el cultivo de mayor valor económico porque su demanda está constantemente aumentando. Es el segundo fruto que más se consume después de la patata. Actualmente, a nivel mundial, se cultivan 5 millones de hectáreas en el mundo y se producen 200 millones de toneladas anuales. El mayor productor de tomate es China y España se sitúa en el 9º puesto después de países como India y otros países de la zona mediterránea. Cabe destacar que aunque China es el país mayor productor de tomate, no es el que tiene mayor rendimiento, porque el país que mayor rendimiento tiene a la hora de cultivar el tomate son los Países Bajos, porque tienen su tecnología mucho más tecnificada, tienen los invernaderos y son capaces de sacar muchos más metros de producción por planta que China, que sí que tiene más hectáreas y más superficie. Esto es interesante porque al final, como se decía anteriormente, el futuro de la agricultura pasa por ya no tener más hectáreas cultivables, sino que las hectáreas que tenemos ya cultivadas sean más productivas y se obtenga de ellas un mayor rendimiento, porque al final el aumento de la población mundial y todo eso va a hacer que necesitamos abastecer a todo el mundo. La situación del tomate en España. El tomate, como he dicho, España se sitúa en el 9º puesto en cuanto a producción de tomate y se cultiva tanto tomate en fresco se vende tanto tomate fresco como tomate destinado para industria. Las zonas que dedican la producción de tomate para consumo en fresco son las zonas del sureste, como es Andalucía, que es la mayor comunidad autónoma que destina el tomate para el consumo en fresco, y la región de Murcia. Y luego otras comunidades como la Comunidad Valenciana o Canarias que también destinan este tomate para el consumo en fresco. Sin embargo, provincias como comunidades autónomas como Extremadura destinan esa producción de tomate para la industria, para hacer procesados del tomate como pueden ser salsas, zumos, pastas y otros derivados del tomate. En cuanto a las variedades, el tomate que más se consume en España es el tomate rojo liso, el típico tomate que cabe en una mano, pequeño, redondo, que es el tomate long life, que se llama así pues por su larga vida útil y porque aguanta mucho en el frigo de casa y en el supermercado. Finalmente, los que menos se consumen son las variedades más exclusivas, como pueden ser las variedades tipo cóctel, que es el tomate cherry o variedades más pequeñas, el tomate Raf, que es una variedad, pues bueno, todos lo conocéis, que es muy sabroso y pues tiene unas cualidades visuales bastante atractivas para el consumidor.
Y luego finalmente un cuarto también de todo lo que se vende son otras variedades más exclusivas y más detalladas, que pueden ser otras como las que tienen denominación de origen, el tomate a lo mejor corazón de buey, el tomate rosa, o variedades que la producción es bajísima y tampoco se consume tanto en el supermercado. En cuanto al tomate como fruto, el tomate tiene tiene efectos beneficiosos en la dieta porque es un fruto bastante completo a nivel nutricional y farmacológico, ya que es rico en licopeno, betacaroteno y vitamina C, lo que hace que sea un gran antioxidante. Además tiene un bajo aporte calórico, solo tiene 18 kilocalorías por 100 gramos, porque está compuesto por un 95% de agua. Químicamente, lo que determina el sabor del tomate son los azúcares y los ácidos orgánicos que están presentes en él. Y una cosa interesante del fruto del tomate es que la composición química, esa composición de azúcares y de ácidos orgánicos puede variar dependiendo del manejo que utilice el agricultor a la hora de su cultivo y de la finca donde se cultive, de la calidad del agua, de la calidad del suelo y de muchas otras estrategias que al final hacen que la calidad del tomate sea diferente. Con ese juego de calidades del tomate podemos hacer que los consumidores al final, si son más exigentes, tengan productos más saludables y más nutritivos. Y en base a eso que he comentado, de que el tomate puede variar dependiendo de la finca en la que se cultive, nosotros primero voy a hablar un poco de la calidad comercial que tiene el tomate, porque la calidad comercial, que es el área laboral al que yo me dedico exclusivamente, la dividimos en dos aspectos. Primero está la calidad visual del tomate y la calidad organoléptica, que puede ser la calidad más sensorial y la que se percibe a través del gusto. Dentro de la calidad visual, que suele ser la típica, está la forma, el color, el tamaño, la firmeza y la vida útil, es decir, lo que el consumidor ve cuando ve un tomate. Aquí, en este dibujo, aquí aparecen los calibres del tomate. Normalmente, un calibre G, que es un tomate que cabe a lo mejor en la mano, un tomate doble M o triple M sería el más pequeño, que es el tipo cóctel, el tipo cherry, y un tomate triple G sería un tomate grande, como puede ser un tomate de ensalada. Y luego la calidad sensorial del tomate o la calidad organoléptica está determinada por los azúcares presentes, que nosotros los medimos con un refractómetro y nos basamos en los grados Brix, que es los sólidos solubles disueltos que hay en ese tomate. Para que se hagan una idea, un tomate rojo liso, como puede ser un tomate canario, puede tener de 3 a 4 grados Brix, y a lo mejor un tomate RAF de temporada en mayo de la mejor finca de Almería puede tener en torno a 9, que es un tomate que es muy dulce y puede estar muy bueno. Luego la acidez, que está determinada por el ácido cítrico, el ácido málico y el ácido ascórbico, y finalmente el aroma, que el aroma lo determinan los compuestos volátiles que hay en el fruto, y más adelante veremos que también son determinantes a la hora del consumidor elegir un tomate u otro. Como bien he dicho, en nuestra empresa realizamos un ensayo teniendo en cuenta el déficit hídrico, que es de lo que veníamos a hablar hoy aquí, de la zona en la que cultivamos. Todo esto era una breve introducción para poder contar ahora los resultados del ensayo. Y tenemos dos fincas, una está situada en Mazarrón y otra la tenemos en Almería, que tenían diferente calidad en el agua de riego. La finca de Mazarrón riega con agua desalinizada proveniente de una desaladora, y la finca de Almería sí que tenía agua con una mejor calidad. Lo que probamos fue estudiar la misma variedad cultivada en dos fincas distintas para ver qué diferencias podíamos encontrar dentro de la misma variedad, si esas diferencias afectaban a la calidad visual, a la calidad organoléptica, o ver qué podía pasar con un diferente manejo. El tomate que probamos para eso fue un tomate que denominábamos Gran Sabor, que es un tomate tipo cumato. Es ese tomate que aparece en la foto, que es un tomate con el cuello verde marcado, característico, que madura del interior hacia el exterior. Hay tomates que maduran del exterior hacia el interior. Y tiene una piel tersa y crujiente y suele tener un sabor dulce. El cumato, no sé si lo conocéis, supongo que sí, es un tomate que suele ser más dulce que el tomate rojo habitual. Como bien he dicho, la finca 1 estaba en Mazarrón y la finca 2 estaba en Almería. La finca número 1 tenía un suelo de cultivo propia de la zona, que es la que se había cultivado anteriormente, otro ciclo de cultivo. Y la finca número 2 era una finca nueva que había puesto un agricultor y tenía el suelo abonado y además lo tenía enarenado, como suele ser en los invernaderos de Almería. Bueno, el tomate
El cultivo fue en invernadero, porque normalmente el tomate se cultiva casi siempre en invernadero o en malla, como bien apuntaban esta mañana, porque es un cultivo protegido, porque así se puede obtener calidad todo el año y producción todo el año. La gráfica representa la evolución de la salinidad en el agua de riego. La salinidad en el agua de riego determina la cantidad de solutos que tiene disuelta el agua. Cuanto más salina es el agua, peor calidad tiene para el riego. Para que se hagan una idea, el agua de consumo humano suele estar en 0,5-17 metros de conductividad eléctrica o así. El agua del mar suele estar en 50 y en una solución nutritiva ideal para la planta, una solución de riego perfecta, una solución Howland, suele estar en 2 puntos o 1,9. La gráfica más oscura representa la salinidad que teníamos en la finca de Mazarrón, que como ven el cultivo empezó en septiembre, no sé si se verá bien ahí, y fue aumentando hasta una salinidad de 10. Y la segunda finca, que tenía un agua un poco mejor y menos salina, empezó en 3,5 puntos y el máximo que se aplicó a las plantas fue de 8,5 puntos. Las flores determinan el momento de la floración de la planta y el tomate las primeras cosechas. Cuando estudiamos los resultados de producción al final del cultivo, que duró de septiembre a julio aproximadamente, en la finca número 1, que es la que estaba situada en Mazarrón y tenía una salinidad tenía una calidad de agua de riego menor, se observó que en los meses en los que se aplicaba la salinidad, el agua mucho más salina, disminuía la producción, como se puede ver en la gráfica. Aquí, como podéis ver, bueno, no sé si lo veis, la producción total fue de 4,6 kilos por planta y al analizar la calidad visual del tomate, sobre todo el calibre, que es lo que nos interesaba a la hora de, en la empresa, pues sacar kilos, como se dice en el campo, lo que observamos fue que la mayoría del tomate estaba en un calibre WM, el 72%, que es un tomate que va de 47 a 57 milímetros. Sin embargo, lo que observamos en la finca número 2 es que tuvimos una producción mayor de 10,2 kilogramos plantas, es decir, el rendimiento fue casi de 6 puntos mayor. Recordamos que la salinidad era menor y además el calibre que obtuvimos en esta finca de la mayoría de los tomates, el 57%, era de calibre M, es decir, el tomate era un poco más grande que el de la finca anterior. Aquí se ve la comparativa. El tomate de la finca número 1 era mucho más pequeño visualmente que el tomate de la finca número 2. Y además los kilos por planta también, 4,6 kilos por planta la fila número 1 y 10,2 la finca número 2. Después de medir esta calidad visual, medimos la calidad organoléctrica del fruto y para ello medimos los grados Brix. Y nuestra sorpresa fue que, las diferencias fueron que el tomate que era más pequeño, el de la finca número 1, tenía mayor grado Brix que los de la finca número 2, que tenían unos grados Brix menor. Los primeros estaban a partir del 6,5, los de la finca número 1 y los de la finca número 2 de 5,5 a 6,5. Finalmente lo que hicimos fue estudiar esa evolución de los grados Brix durante varios días en la finca, a temperatura ambiente y en la cámara. Normalmente en el proceso de maduración del tomate se pierden los ácidos y se liberan más azúcares y hace que el tomate esté más dulce. Esas diferencias eso puede hacer que el tomate varíe dependiendo de las condiciones en las que se almacena. Cuando está en la finca se refiere a que lo dejamos madurar en la planta, nos lo cogimos, pero sí que seguimos un estudio desde que seleccionamos el tomate que era hasta que se cogió. A temperatura ambiente es que cogimos el tomate y lo dejamos a unos 20-25 grados a la temperatura habitual durante 7 días, y en cámara era en una cámara frigorífica donde normalmente se almacena el tomate antes de llevarlo a la confección. Y lo que se observó, aunque no fue de manera muy significativa, es que a temperatura ambiente el tomate tendía a tener más grados Brix que cuando estaba en la finca y cuando estaba en la cámara. Eso nos llevó a pensar que igual el proceso de maduración hace que se degrade la pared celular, que se liberen más azúcares, que se libere más agua, y que ese agua también, a temperatura ambiente el tomate también estaba más arrugado, estaba más deshidratado, pues a lo mejor eso hizo que también se concentraran un poco los azúcares. Y finalmente lo que hicimos fue una cata de tomates, con un panel de consumidores no especializados al que se sometió a un pequeño curso antes de empezar. En esto también se probaron los tomates recién cosechados, los que estaban a temperatura ambiente y los que estaban en la cámara. Esto es muy interesante porque a nosotros como empresa nos interesa saber si podemos llegar al consumidor de manera diferente por diferentes caminos con el mismo tomate.
Ahora en las conclusiones hablaremos de eso mejor, pero bueno, lo que probamos fue el tomate recién cosechado, el de temperatura ambiente y el de cámara. En la calidad visual del tomate, casi todos los consumidores eligieron el tomate que había estado en la cámara frigorífica. ¿Por qué? Pues porque al final en el frigorífico el tomate aguanta más, estaba más terso, tenía un color mucho más parecido cuando se cogió, un color mucho más atractivo, no estaba sobremaduro ni nada. Sin embargo, los recién cosechados tenían mayor carnosidad a la hora de comerlo y a temperatura ambiente tenían mayor jugosidad, lo que pensamos que también puede ser debido a que como estaban a unos 20 grados o así, tenían más agua. Y luego finalmente la calidad, a la hora de juzgar la calidad organoléptica del tomate, los consumidores eligieron el tomate que estaba recién cosechado. ¿Por qué? Porque decían que tenía un sabor más dulce y que además tenía un mejor aroma. Eso es posible debido a que cuando cosechamos el tomate, los ácidos volátiles que están en la planta y que todavía están en el fruto son perceptibles, ese aroma es perceptible por el consumidor. Sin embargo, esos ácidos volátiles cuando el tomate se refrigera en la cámara o cuando se deja a temperatura ambiente acaban por perderse. Finalmente, y para terminar, las conclusiones son que haciendo un buen uso de la salinidad y del estrés hídrico, bueno, aprovechando el estrés hídrico no se podría decir, pero ya que tenemos esta condición ambiental y esta situación, nosotros lo que pretendemos es sacar mayor productividad o aprovechar, en el caso del tomate, que es un cultivo relativamente sensible a la salinidad, esa mala calidad del agua de riego y ese déficit hídrico para intentar sacar tomates con una mayor calidad organoléptica que también podamos darle salida en el mercado. Si al final no tenemos agua y la salinidad no nos ayuda a que la planta de tomate esté bien, por lo menos vamos a sacar tomates buenos para poder venderlos al mismo precio que si tuviéramos tomates de mayor calidad visual o tuviéramos más kilos de tomate. Entonces lo que vimos fue que la finca número 2, que estaba irrigada con agua menos salina, sí que obteníamos tomates más grandes y tomates con una calidad más grandes y obteníamos mayor producción. Sin embargo, los de la finca número 1, que estaban irrigadas con unas peores condiciones, con menos agua y con menos salinidad, tenían mejor calidad organoléptica, lo que nos llevó a crear dos vías diferentes de comercialización, una con una calidad mayor, en la que se vendía que el tomate tenía mucho más sabor, y otra como un tomate más normal. Lo que sí que se observó también, que no he expuesto aquí los datos, pero porque tampoco es un estudio que estamos llevando a cabo todavía, es que los de la finca número 1, el tomate, cuando le aplicamos la salinidad, tiende a blandear más que cuando está regado en condiciones óptimas, lo que nos lleva a pensar también que tenemos que alargar esa vida útil del tomate para que pueda llegar al consumidor en condiciones perfectas, porque desde que se cosecha hasta que llega al consumidor pueden pasar varios días. Finalmente también observamos que a temperatura ambiente y en la planta los grados Brix, que es al final el azúcar que tiene el tomate, aumentaban en mayor medida que cuando el tomate se deja refrigerado en la cámara, y el consumidor final eligió el tomate recién cosechado, como era obvio, como el tomate que estaba más sabroso, más bueno y que más gustaba. Y nada, hasta aquí mi charla. Muchas gracias a todos, gracias por dejarme participar aquí esta tarde y nada, espero que haya sido amena y gracias.